Vamos a retomar la jornada y las personas que están fuera y quieran pasar a seguir escuchando, pues invitadas quedan. Y si no, si os parece, cerramos la puerta para evitar interferencias. Y bueno, vamos a seguir con esta pedazo de jornada, permitirme el lenguaje coloquial, buscando el equilibrio, igualdad y conciliación en los usos del tiempo, la asignatura pendiente que nos arrastra, ¿no? Para continuar con la siguiente mesa, os voy a presentar a, bueno, quizá no necesite presentación porque muchas de las personas que estamos aquí ya la conocemos, pero bueno, ella es Elvira Méndez, ella es médica especialista en medicina preventiva y salud pública y directora general de la Asociación Salud y Familia. Fundadora también y persona que ha llevado a cabo la dirección y el liderazgo de la Red Solidaria de Bancos del Tiempo. También es vocal de UNAF, presidenta del Consejo Asesor de la Reforma Horaria de Cataluña y también es vocal de la Asociación para las Naciones Unidas en España. Quiero decir que aparte de toda su trayectoria profesional, que es muy amplia, y además Elvira, que ya nos conocemos de hace unos pocos de años, tiene un nivel de incidencia tanto política como social bastante interesante y además también es autora de libros que van relacionados, ¿no?, con el tiempo y con las mujeres, con la inmigración, con todos aquellos aspectos que nos atraviesan, ¿no?, a las mujeres y que nos facilitan un poco el conocimiento, ¿no?, de aquellas adversidades que nos atraviesan y de aquellos lugares a los que tenemos que ir para alcanzar esa igualdad de la que estamos hablando, ¿no? Y ha realizado también diferentes estudios que, como son muchos, pues yo creo que lo más interesante de esto es escucharla a ella, como decía antes también Sande, cuando presentaba a Yolanda. Pues Elvira, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por manteneros, porque veo que todavía se mantiene prácticamente la misma audiencia. Estamos realmente usando el tiempo de una forma muy eficiente. Las ponentes que me han precedido, que han estado magníficas, también evitan que yo tenga que profundizar en aspectos que ya se han no solo mencionado, sino tratado con detalle. Y, por tanto, yo sí que voy a poder permitirme hablar del tiempo de las mujeres vulnerables y cómo ese tiempo de las mujeres vulnerables no es un tiempo de un sector de mujeres, sino cómo está interconectado con el tiempo de todas las mujeres y hombres, ¿no? Para ello, voy a incidir, como no puede ser de otra manera, en aspectos cualitativos del tiempo, cualitativos, no tanto cuantitativos, porque ya se han mencionado, se han trabajado, etc. Y voy a iniciar con una transparencia que es la aceleración del tiempo. Se está produciendo una aceleración del tiempo bestial en la etapa pospandémica. ¿Por qué? Porque en realidad todos los sistemas, el sistema social, digital, comunicativo, económico, militar, se han reiniciado, pero se han reiniciado con una intensidad increíble que no teníamos antes, y además esta aceleración es corrosiva para nuestras vidas, como luego iremos viendo, y de forma muy patente lo que ya produce, está estudiado por Rosa Helmuth, por multitud de autores, pero autores claves sobre la percepción y el uso cualitativo de los tiempos, y es la pérdida de resonancia, que es decir, oímos pero no escuchamos, y esa pérdida de resonancia es generalizada debido a la aceleración a la que estamos sometidos todos y todas. Por otra parte, las emergencias encadenadas que estamos viviendo, simplemente os recuerdo, por casi no es ni recordar,
que empezamos con la gran crisis, ¿no?, económico-financiera en el año 2010, no hemos parado y que seguimos, además de que la pandemia no se ha terminado, aunque evidentemente yo, que soy de salud pública, estoy también satisfecha de que haya, por un lado, bajado sobre todo su virulencia, y que, por tanto, tengamos a nuestra disposición toda una panoplia medicamentosa, vacunas, etcétera, muy significativa. En esto, como humanidad, hemos hecho un gran esfuerzo, que no quiere decir, luego lo desarrollaré en algún momento, nada es gratis, pero nada quiere decir ni tampoco el tiempo. No hay nada gratis, que esto sí que está relacionado con todo lo que se ha hablado anteriormente. Gratis en el sentido de que no tenga efectos colaterales, de que ya está, hemos llegado a un equilibrio y se ha acabado. No hay ningún efecto secundario, ningún efecto colateral, como le queráis llamar, ¿no? Sea que lo midamos en tiempo o sea que lo midamos en dinero. Por tanto, estas crisis encadenadas o estas emergencias encadenadas, que yo ya ni las llamaría crisis, dificultan guardar una memoria significativa de lo que ha sucedido para todos y aprender también nuevamente de la experiencia. Porque recordad, y esto en esta jornada se está viendo muy claro, que el conocimiento realmente que nos permite evolucionar, que nos permite tomar decisiones, remodelar nuestras vidas, no hacer siempre ir dando en la misma piedra, es el conocimiento combinado, científico-académico, con el conocimiento experiencial. Si nuestro conocimiento experiencial no avanza, es decir, porque la resonancia cada vez es menor y porque a su vez la aceleración hace que no podamos retener ni siquiera una memoria o una memoria muy superficial de los hechos, pues estamos como humanidad ante un gran problema. Por otra parte, no os digo nada que no sepáis, pero esta huida hacia adelante en una competición en medio de, y voy acercándome a España ya, en todos los países, pero me diréis, competición siempre ha habido, pero es que es una competición sin reglas, que favorece sobre todo las conductas más extractivas, ¿verdad? Que todo el mundo entiende lo que es una conducta extractiva. Es muy diferente que tú digas, vale, tengo que comer naranjas, ¿no?, porque es una fuente de vitamina C, que no, yo exprimo la naranja hasta que se quede seca y a los demás, el último, que apague la luz. Eso es una conducta extractiva, ¿no? Y eso se puede ver a escala individual, a escala de los hogares y también, ya no digamos, a la gran escala económico-militar, tanto a nivel de España como a nivel de la Unión Europea, Estados Unidos, etc. O sea, que estamos en un momento de una gran huida hacia adelante, ¿no?, en el mundo en que vivimos, ¿no?, y especialmente en los países occidentales, porque los otros países pobres no pueden hacer la huida hacia adelante, ¿no? Queda muy obvio, ¿no? Cada vez más personas, este es otro de los efectos de la aceleración, cada vez más personas están distanciadas de la corriente principal. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros teníamos una idea, ¿no? Bueno, en todos los trabajos de multitud de sociólogos, pero en concreto ya que hablamos en primera persona, Cristina y yo, que llevamos muchos años colaborando y haciendo estudios juntas, de que pese a todo las capas marginales de población eran esta y esta, ¿no? Pero cada vez ahora hay nuevas formas de marginación, de irse apartando de la corriente principal de la sociedad. Lo dejo ahí y que, como siempre, afectan a nuevos sectores sociales, pero siempre hay la regla de los cuidados inversos, que afectan siempre a más mujeres y además afectan más todavía nuevas capas de marginalización a personas que ya estaban en situaciones vulnerables, además de que se añaden nuevas a la piscina con otras formas de marginación que no conocíamos hasta ahora, como por ejemplo la soledad y el aislamiento.
y el aislamiento que muchas veces, sabéis, después de la pandemia, los problemas de todo tipo que está habiendo en todas las edades y en todos los estratos sociales, incluso para reemprender los vínculos y la actividad social, pero incluso los vínculos. Hemos perdido amigos, pero perdido no solo hablo de los que se han muerto o de los que están enfermos, sino que los vínculos se han hecho, bueno, lo dejo ahí, ¿no? Porque sería motivo, sino de... Pero todo esto, veis que forma parte de un mosaico que por tanto es un mosaico que no solo suma, es más complejo, lo digo mirando a Cristina, que es como siempre lo manejamos, porque continuamente hay sinergias, es decir, hay baldositas del mosaico que tienen mucho impacto en otras, que por otra parte se influencian mutuamente, pero no se influencian igual ni simétricamente. Hay algunas que tienen más fuerza que otras, ¿eh? Bien, estoy un poco dibujando el mapa general, ¿no? del tiempo y la sociedad. Y para acabar, el tema de la pobreza creciente, lo sabéis, que se concentra ¿en quién? En familias con menores a cargo. No voy a enseñaros la encuesta de condiciones de vida, que esta sí que es reciente y está hecha, esta al menos la han hecho, no la del tiempo, la ha hecho tanto el INE como también se ha desglosado por comunidades autónomas. Y entre estas familias con menores a su cargo, ¿cuáles son las más castigadas? Pues las familias de origen inmigrante y las familias monomarentales. Esto, evidentemente, es toda vuestra responsabilidad, deber cívico reivindicarlo, pero que sepáis que está reflejado de una manera espantosa en todas las cifras estadísticas, en todas las encuestas oficiales, ¿eh? Que en ese sentido partáis ya de un empoderamiento, ¿no? Es decir, no tengo que demostrar lo que estoy diciendo porque está más que demostrado en el caso de monomarentales y de familias inmigrantes. Por otra parte, como ya se han referido mis compañeras anteriores que me han precedido, hay un colapso en la formación de nuevas familias. Es decir, y ese colapso significa más baja de natalidad, etcétera, etcétera, pero para poderlo ir juntando, ¿no?, las piececitas del mosaico. Y hay un riesgo muy elevado de quiebra del proyecto vital de todos los jóvenes, de todos los orígenes, tanto sean nacidos en España como naturalizados, como que viven aquí en España y en general en Europa, con la perspectiva que hay. Vivimos, por tanto, situaciones de crisis socioeconómicas recurrentes y además rápidamente encadenadas. Nuevamente el tema de la velocidad, la rapidez, la aceleración. Eso es el signo de la época. Es decir, hemos saltado de época. Esta es mi tesis, pero es también la tesis de multitud de autores que, si queréis profundizar, os puedo dar las referencias. Y ese encadenamiento de crisis sucesivas, recurrentes y muy rápidas, bueno, tan rápidas que están pegadas las unas a las otras, hace que se erosionen nuevamente toda la cohesión social, los vínculos sociales y, por supuesto, como también veremos, se está erosionando la protección de los recursos comunes, de los recursos públicos comunes, de uso común. Lo estoy diciendo, además, en una comunidad autónoma como es Madrid, que no tengo que extenderme demasiado en la situación que hay en el sistema sanitario público, ni incluso en el sistema de servicios sociales. Y no porque yo quiera poner el dedo en el ojo a Madrid, ¿eh? No tiene nada que ver con eso, sino tiene que ver con datos objetivos, ¿no? Bueno, vamos a pasar rápido, esto sí, ¿veis? El tiempo de las mujeres en general, porque ya lo han dicho mis compañeras. Yo aquí lo que he hecho ha sido un brevísimo resumen. Realizan 2,5. Yo me he revisado varias encuestas, pero como la que encontré más reciente era del 2016, a su vez está la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, pues enseño esta, pero que veis que es totalmente coincidente con lo que os ha explicado Cristina y también Yolanda, ¿no? Bueno, y luego
como lo estáis leyendo, no voy a volver a incidir en ello. Sí que quiero incidir en el tema de, esta es una encuesta de opinión pública del CIS, que por tanto relativamente, bueno, son 10 años, claro, ya decimos relativamente reciente porque nos resignamos, como Cristina apuntaba, nos resignamos pero nos enteramos, quiero decir, de las cosas que no se hacen, ¿no? Y en esta encuesta, que sí que exploraba las percepciones y las preferencias, pues sí, claro, salía abrumadoramente preferencias por un modelo igualitario, de familia igualitaria, de participación, lo preguntaban bien, participación por igual en ingresos y en el cuidado. Y, como veis, pues sí, hay muchas más mujeres, 92,5, que dicen que están a favor del modelo de familia igualitaria, y algo menos de hombres, pero que ojalá y fuera verdad, que esa preferencia se tradujera, como antes se ha mencionado, se tradujera en cambio en conductas reales, ¿no? Y por otra parte, lo que todas también sabéis, porque ya se ha repetido y hay miles de estudios, es que la maternidad elegida, estoy hablando de la elegida, penaliza, sigue comportando una penalización para las mujeres en el mercado laboral. Lo ha explicado muy bien Yolanda Besteiro y no me quiero extender, pero para que veáis todo cómo va en el mismo paquete. Vamos a lo cualitativo, el tiempo de las mujeres vulnerables. A ver, la maternidad aquí, en el caso de multitud de mujeres vulnerables, no es que no haya mujeres vulnerables que eligen su maternidad, pero en muchos casos es una maternidad inesperada. Luego el asunto de si es deseada o no y cómo al ser inesperada, dependiendo de las circunstancias y del marco mental, hay mujeres que dicen no, yo aunque es inesperado me quedo con este niño. Esto yo lo oigo cada día, no, pero cada semana, porque sigo, y siempre lo digo en público porque es algo que creo que hay que hacer mención, sigo haciendo primera línea cada semana, atendiendo grupos de mujeres que, además, ¿por qué lo digo? Porque me enseñan un montón, me enseñan muchísimo, de verdad, ¿no? Y, por tanto, pues sí, es inesperada, y luego el cómo eso se encaja o no se encaja en la vida de las mujeres vulnerables y también de las no vulnerables sería otra historia dedicada a una jornada como las tantas que hemos hecho de maternidades, ¿no? Pero esto sí que ineludiblemente, de cómo se encaje, hay unos factores que son fijos. Y es que gira, que es una mala traducción del catalán, me tenéis que echar una mano, que es capgira. Capgira quiere decir da la vuelta, es una mala traducción la que está hecha. Es decir, da la vuelta por completo al tiempo y a los acontecimientos y van en contra de las mujeres siempre. Estas maternidades inesperadas, por mucho del discurso de la asunción psicológico, entre comillas, familiar, que no es verdad, de las mismas, porque es más una asunción personal. Pero lo que sí que es fijo es esto, quiero decir, que dan eso, una vuelta de tuerca total al tiempo y a los acontecimientos en contra de las mujeres. El tiempo dedicado a la crianza y a los cuidados, incluso en mujeres, que como las mujeres en situación de vulnerabilidad, que son mujeres nacidas en España, con familias en pobreza crónica, en general siempre hay menores, en general. Cuando hay mujeres vulnerables, es una familia vulnerable con menores. Puede haber familias vulnerables, pero es más excepcional de personas mayores. Estamos hablando de grandes grupos de población, no individualmente, ¿no? Y por tanto son monomarentales, son familias de inmigrantes y familias españolas que han ido encadenando pobreza crónica. Nosotros en España la pobreza infantil, ¿qué quiere decir pobreza infantil? Niños que viven en familias que son pobres. Y es que no... Esto, si hubiera aquí una representante de UNICEF, probablemente lo explicaría mejor que yo, pero que no hay que darle muchas vueltas, ¿no? Si tenemos estas tasas realmente galopantes de pobreza infantil, es porque estas criaturas no son menores no acompañados,
Son criaturas que viven en familias pobres o muy pobres. Por tanto, esas familias son familias españolas, cuando digo españolas de origen, en pobreza crónica, que es además algo que no hemos conseguido revertir, ni siquiera en los mejores momentos de bonanza. Por otra parte, familias inmigrantes y además todas las familias, todas prácticamente, o una gran mayoría de las familias monomarentales. Y decimos monomarentales porque el 90% están compuestas por la cabeza de familia, es una mujer. No es una cuestión de ideología, nuevamente estamos refiriéndonos a hechos empíricos, que se diría en términos académicos, ¿no? Y por tanto, fijaros que estas mujeres, que pese a todo tienen menos intensidad de dedicación laboral, siguen teniendo el peso y manifiestan siempre que consideran que el tiempo que dedican a la crianza y a los cuidados es escaso y insuficiente. No solo el que dedican ellas, el que reciben sus hijos e hijas, ¿no? ¿Por qué? Porque están solas. Porque da igual que tengan una pareja heterosexual, lo que sea, no hacen nada. Y por tanto, siguen percibiendo que es escaso y insuficiente y, nuevamente, el gusano de la culpa. Yo tendría que hacer más, ya no se sabe cómo, porque aquí está el tema, que ahora llegaremos, del sueño. Es decir, las horas de sueño que se recortan las mujeres en situación de vulnerabilidad es escandaloso. En los grupos, y aquí tenéis las citas de los estudios más recientes que hemos hecho Cristina y yo, es escandaloso porque son de 6 horas o menos, cada día de la semana. Ya no sé qué más hay que recortar de tiempo. En el caso, en general, ya sabéis que estamos durmiendo unas 7 horas, ¿no? Como media, estamos hablando, pues una mujer vulnerable duerme 6 horas o menos. Guay. Bien. Los horarios escolares, para acabarlo de arreglar, ¿no? De lo que evidentemente hay un conflicto abierto, vamos a decirlo claramente, ya dislocan totalmente los tiempos de la vida personal y familiar de las mujeres en general, pero nuevamente, cuanto más vulnerables, todavía más, porque pensad que además ese tiempo parcial que las mujeres vulnerables hacen al mercado remunerado es un tiempo parcial en muchos casos fragmentado. Y de hoy es aquello, como la película que os recomiendo, aunque sea una película antigua en el tiempo, es absolutamente actual, del hoy empieza todo, de Tavernier. Y es decir, a ver hoy qué me ha salido, o en 48 horas. Tengo horarios que van contracorriente de lo que me ha salido, ¿no? Pues por tanto todavía dislocan más mi tiempo, mi posibilidad de ingresos, etcétera. La presión del tiempo, ya lo he dicho, es menos horas de sueño, es decir, estamos hablando de 6 horas o menos, y el mínimo autocuidado. Mínimo autocuidado, que quiere decir testimonios de cientos de mujeres de que no pueden cerrar la puerta cuando tienen además niños pequeños, o incluso cuando tienen pequeños, pero también adolescentes, no solo las que los tienen muy pequeños, que no pueden cerrar la puerta del baño ni cuando se están duchando, porque tienen que tener el ojo puesto. Y son mujeres que no son de familias monomarentales, todas, ni muchísimo menos. O sea, ¿queréis testimonios cualitativos? Pues luego sobre esto se pueden hacer, son más dificultosos, lógicamente, estudios cuantitativos, pero todo esto está registrado y responde no a una opinión, sino a las voces de las mujeres que podéis encontrar en estos estudios a los que me estoy refiriendo. Bueno, una cuestión que se ha mencionado, pero no se ha mencionado quizá de una forma tan clara como ahora voy a hacer, que es en todos los estratos sociales las mujeres somos los comodines. Todo el mundo sabe lo que es un comodín, ¿verdad? En un mazo de cartas, pues es decir, el niño le pasa algo en la escuela, el niño hay que llevarlo a no sé en dónde, el adolescente, ¿quién tiene que ser flexible,
¿Quién tiene que cambiar su tiempo? Con las abuelas igual, ¿no? Lo digo mirando a abuelas, es decir, mirándome a mí misma. Si hay que cambiar algo del tiempo, a la primera que te llaman y con la primera que estás en la lista mental de tu familia eres tú. Tú luego puedes decir que no, que ahí es donde están todos los retos que planteaba Cristina. Di que no. Y claro, y cuando empiezas a decir que no, pasan cosas muy buenas, ¿eh? Pasan cosas muy buenas, pero de entrada cuentan contigo como un comodín, ¿sí? ¿Esto queda claro? Bien. Y eso queda claro para todas, pero queda en el funcionamiento de los hogares y en el funcionamiento de las familias, pero imaginaros si no cuentan como un comodín obligatorio. Es decir, no tienen opción a decir que no en las familias vulnerables. Y no tienen opción a decir que no, por lo que también antes ha explicado Cristina, por lo exterior, porque vas a decepcionar tú a tu familia, ¿no? La que se va a montar, el conflicto que vas a tener, pero porque lo tienes totalmente, el chip lo tienes, la sociedad dentro de ti tú tienes que ser el comodín, tú tienes que ser y cumplir como la primera de la lista. Y la primera de la lista en cualquier cosa que suceda en la familia. Y las mujeres en posiciones sociales más desaventajadas, para concluir, son esclavas de la inmediatez. Es decir, lo que era en el siglo XIX para apelar a la resonancia de películas, de relatos, de experiencias familiares, las sirvientas. Las sirvientas, ¿qué quiere decir? Esto cuando hacemos grupos, y no quiero decir la nacionalidad, porque es que puede pasar en diferentes, ¿puede pasar? No puede pasar, pasa, en diferentes nacionalidades, pero nos lo explican mujeres latinas, mujeres pakistaníes, mujeres magrebís, porque además las reunimos, no reunimos solo mujeres latinas, sino de diferentes orígenes. Nos lo explican mujeres nacidas en España, gitanas, nos lo explican mujeres nacidas en España en pobreza crónica, que, pues, por ejemplo, pongamos el ejemplo de los momentos que les llamamos de punta del iceberg en las 24 horas, ¿no? Que es el momento de salir de casa, los niños para la escuela, ¿verdad? Momento negro, momento, se podría decir poéticamente de sombra, pero es un momento negro, ¿no? Y el otro momento negro es el de la vuelta a casa, el de la merienda, ¿no? El de la merienda de los niños. Lo describo bastante realistamente, ¿no? ¿O no? Porque veo por las miradas que os estáis sintiendo reflejadas. Bueno, pues las mujeres vulnerables, o más vulnerables, en ese momento pueden estar sometidas a 10 demandas, o entre 8 y 10 demandas, porque además se las hemos preguntado, a la vez, de quiero que me hagas esto, quiero el otro, no sé qué. Es decir, y además inmediato. Inmediato, y a la vez, claro, es decir, en las parejas, por ejemplo, en comunidades como la pakistaní o como la magrebí, que sabéis que predominan las familias tradicionalmente heterosexuales, cuando digo predominan, que son todas, vamos a decirlo claro, ahí además ellas ya están pensando en que su marido vendrá, si son las 7, a las 7:30 o a las 8, y están ya haciendo, pues las pakistaníes, el pan, la chapata, etcétera, etcétera. Es decir, es la inmediatez y la multitarea, pero en tiempo online, no online, en tiempo real, ¿sí? O sea, intento describir la vida. Por tanto, la noción del tiempo, ¿qué es el tiempo? Si es estar de guardia permanente, pero más que cuando yo hacía guardias, que las he hecho como médica, es un tiempo desarticulado totalmente. ¿Qué tiempo yo tengo para ver no sé qué, para hacer? Ninguno. Según vaya viniendo, todo es sobre la marcha, ¿se ve o no? Lo digo porque también a nosotras nos pasa, pero pese a todo hemos conseguido cualitativamente también para que lo podamos valorar. Esos tiempos que están delimitados, que hemos conseguido rescatar, que no cedamos, porque en el momento que cedes, tu porvenir es un tiempo. ¿Tiempo de qué? Si todo es tiempo a disposición de los demás.
Y por tanto es un tiempo desarticulado completamente, ni siquiera fragmentado, desarticulado, al servicio de las demandas familiares, permanentes y simultáneas, ¿no? Espero que haya podido reflejar bastante lo que es la vida diaria en términos de tiempo de las mujeres vulnerables y las no tan vulnerables también, porque nos estamos viendo reflejadas muchas. Bueno, yo no voy ahora aquí a explicar cuáles son las tareas y responsabilidades en el hogar, es un gráfico muy chulo, pero lo que quiero resaltar es que todo esto es el núcleo invisible de la economía, lo ha dicho Yolanda, lo ha dicho Cristina, que permite la autonomía personal. Es decir, que cuando pensamos en tareas y responsabilidades en el hogar, no pensemos en el discurso de los dependientes. Como también dice siempre Soledad Murillo, los independientes dependen de nosotras. Dice de los dependientes y de los independientes, porque la autonomía personal, el que tú puedas salir relativamente relajado de tu casa, duchado, afeitado, y nosotras con el pelo, pues significa que hay eso, todo el núcleo de tareas y de responsabilidades que de una manera u otra alguien o algunas lo hemos ido resolviendo, con a veces pequeñas ayudas de algunos, como ya se ha dicho, pero lo que quiero resaltar aquí es lo del núcleo invisible, pero a la vez imprescindible, que eso lo voy a añadir, de la economía que permite la autonomía personal. Sin esto no hay autonomía personal. Y esto es lo que luego ha explicado tanto Cristina como Yolanda, como las denominadas cuentas satélites. Si esto que se han hecho en todos los países y aquí también se han hecho, y en Cataluña se han hecho también cuentas satélites, y que cuando realmente esto lo monetarizas, realmente el PIB sube un 10%, claro. ¿Cómo no va a subir si todo esto está sumergido y es por amor y no está monetarizado? Bueno, vamos al núcleo conceptual de mi ponencia. No porque lo otro no sea importante, y es la interrelación entre corresponsabilidad y políticas públicas de conciliación. Porque la conciliación, todo son políticas públicas, ¿no? Estáis viendo este triángulo, ¿verdad?, que sería el de la conciliación, que en teoría dices estupendo, que tiene unos insumos, lo estáis viendo. Insumos quiere decir unas entradas, pues de las políticas de tiempo transversal, las pocas que se han desarrollado y las que se van a desarrollar, ¿no? Desde reducciones de tiempo de transporte, desde reforma horaria, bien. Las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral en el trabajo, ¿no?, que por tanto nos podemos pedir permiso, pues se puede, en principio, ambos géneros pedir permisos, la lucha bien conseguida, el gran logro de la ayuda, de la baja por maternidad, paternidad totalmente, que ya se ha mencionado, y que de eso estamos muy orgullosas también, de haber conseguido esto, y también las políticas en general, las pocas que hay de apoyo a las familias, desde el cheque para la crianza, la ayuda por madre trabajadora, las políticas de deducción fiscal, todas, es decir, las que existen y todas las que vayamos a desarrollar, tienen dentro, aquí está claro, ¿no?, me parece que lo he conseguido, ¿no?, en esta imagen, hay un caballo de Troya dentro, que no es la corresponsabilidad, es el espejismo de la corresponsabilidad, como muy bien ha mencionado Cristina. Cuando, dependiendo del marco mental, te dicen, no, si yo soy responsable de las tareas de la casa y resulta que te corresponsable y igualitario, y te lo dicen eso, el 40 y pico %. Y cuando le preguntas a la mujer, pues dice, no, como mucho me ayuda y es un 20%. Por tanto, hablemos de espejismo de la corresponsabilidad. Esta es mi propuesta para cualquier análisis desde ahora,
Espejismo en el sentido de que hay este sesgo, ¿no? Y que ese sesgo tenemos que ser muy conscientes para cualquier, no solo estudios, sino para cualquier aproximación, como ahora plantearé, de política pública, de medidas. Y, por tanto, ¿esto qué significa? Que la falta de corresponsabilidad desactiva parcialmente los efectos de las políticas de conciliación. Espero haberlo explicado meridianamente. Que todo ese esfuerzo, que por supuesto hay que seguir haciendo, pero no se ve reflejado en una mejora ni de la calidad de vida de las familias ni de la calidad de vida de las mujeres, porque hay ese proceso de desactivación. Porque está el caballo de Troya y además está con la mirada cultural sesgada, ¿no? De, oye, pero si esto ya lo explicó de otra manera Virginia Woolf en los principios del siglo XX. ¿Qué era y qué es ser una esposa? Pues ser un espejo que como mínimo tú seas un espejo de aumento, que como mínimo tienes que tener un aumento de ver la imagen, ¿no? De ver y de reforzar la imagen de tu pareja el doble. Y si puede ser el triple, el triple. Esto lo dijo ya muy clarito Virginia Woolf. Y es ese efecto el que estamos viendo, ¿no? En la conciliación. Si mirad, entre las mujeres vulnerables, incluso mujeres vulnerables, por supuesto, que han recibido maltrato crónico, tenemos anécdotas que son bastante suculentas, por decirlo de alguna manera. Y yo pongo, mira, un ejemplo que ahora me viene a la cabeza de una mujer que decía, bueno, sí, a ver, sí, se enfada muchas veces y tal, pero la semana pasada fuimos a la playa y les jugó con los niños y además les compró una bolsa de patatas. Pues decidme si eso no es un espejo de cuádruple aumento, ¿no? Bueno, por tanto, simplemente pongo este ejemplo, que como veis es anecdótico, pero menos, para que se entienda lo del aumento, de que somos espejos, las mujeres, como mínimo del doble, pero luego de ese doble en incremento. Y por tanto eso luego se refleja, pues como no, en todas las encuestas, ¿no? Él me ayuda mucho, excepto, claro, cuando ya la cosa, como es la situación actual, cada vez es más agobiante y ya ahí cada vez el sesgo va bajando, pero no desaparece. Por eso tenemos que hablar de espejismo de la corresponsabilidad. Bueno, pues vamos a ver en qué encrucijada nos encontramos. Que, como veis, tengo la ventaja de que soy la última, porque, claro, estoy apoyándome en muchas cosas que ya se han dicho, por un lado sintetizándolas, pero, por tanto, puedo realmente avanzar a plantear marcos nuevos, ¿no? Tenemos esta situación que vendría a ser un hongo, que tenemos unas elevadas expectativas, ¿no? Elevadas expectativas de lograr familias igualitarias, pero luego en la realidad, en el mundo de las ideas y de las preferencias, elevadas expectativas de mujeres y hombres, Ya incluso en eso soy generosa, ¿me entendéis? No me pongo a medir si son un 5% menos porcentual, ¿vale? Son expectativas muy elevadas. Pero fijaros la realidad, espejismos, que es lo que se han pasado todo el tiempo explicando Cristina y Yolanda, y que yo ahora le pongo el nombre cualitativo. Es un espejismo en la corresponsabilidad doméstica y de cuidados. Por tanto, esa es la situación que tenemos. ¿Qué es lo que hace que cada vez vayamos, digamos, las fuerzas en contra y las fuerzas a favor? Pues las tenéis en flechitas, ¿no? La inercia y la exclusión social, ¿a favor de qué militan? De más espejismo de corresponsabilidad. La aceleración del tiempo, como antes he mencionado, ¿no? Aceleración del tiempo, pues quien va dentro de todo a sustraerse más de esa aceleración del tiempo, pues son las personas que ya tenían privilegios anteriormente.
las que teníamos menos privilegios nos vamos a poder sustraer menos de la aceleración. No sé si soy demasiado académica explicando esto. Está clarísimo, ¿no? Y, por supuesto, los roles de género tradicionales, pues lo que antes se ha explicado, pues si ya ganas menos, vas de bólido, etcétera, etcétera, ¿quién se va a quedar en casa? Pues tú, ¿quién va? ¿No? Bien. ¿Qué tenemos que vaya a favor? Pues tenemos todas las políticas transversales de tiempo, las políticas de expansión, que voy a hablar, del mercado laboral y que tienen que ver muchísimo con la inmigración, y las políticas de conciliación y apoyo a las familias, que esto es lo que os han explicado en la mesa. Estoy intentando que se vea la coherencia, mostrar la coherencia de la propia jornada y de todas las personas que han hablado, porque tanto Ascensión Iglesias como Asunta Bach, como con la propia directora general de Familias, han hablado de mejoras en las políticas de apoyo a las familias. Por tanto, eso va bien a favor de que realmente haya familias más igualitarias. Espero que nos lo hemos currado bastante, este gráfico. No sé, todas las ideas para mejorarlo son bienvenidas. Bueno, vamos a ver, corresponsabilidad y familias vulnerables. No voy a otra vez porque la idea ya la he explicado, pero se sobrevalora en todas las familias, pero ya ni os cuento en las vulnerables, cualquier pequeño esfuerzo de contribución de los hombres a las tareas y responsabilidades en el hogar. Hombre, mi familia no es una familia especialmente vulnerable, pero cada vez que mi hijo friega los platos, mi hijo que tiene 49 años, quiero decir, bueno, hay que felicitarle, decir que qué buen domingo tienes, ¿no? Bueno, decidme que bien, qué buen humor que tienes y qué ánimos este domingo. Yo no creo que mi familia sea tan gótica, es decir, ni tan excepcional, aunque me he desesperado muchas veces, como todas. Bueno, se ha entendido perfectamente lo de cualquier pequeño esfuerzo siempre es magnificado. Casi nunca, esto todavía tanto o más importante, casi nunca los hombres contribuyen a la toma de decisiones y a la planificación del cuidado, a la gestión y al control de los cuidados. Es decir, ¿qué tipo de comida se va a hacer? ¿Qué tipo de comida comen los niños o comemos nosotros? ¿Qué ropa? ¿Cuándo se necesita cambiar el armario? No sé, antes se hablaba. Las citas médicas, quiere decir, a ver, pues el niño sin estar enfermo, niño, niña, adolescente, bueno, tiene unas pautas, ¿no?, de control, vale. El contenido de las mochilas escolares, ¿no? Claro que hay padres que meten en las mochilas el contenido, pero ¿quién ha preparado el contenido? ¿Vale? Pues todo eso es lo que en una empresa se llamaría eso, gestión y control, ¿no? ¿Vale? Por tanto, ojo con eso, que hilamos cada vez más fino. Es decir, hay parejas, y es un gran avance, en que los hombres pueden ser ocasionalmente o incluso de una manera regular participativos, pero no corresponsables. ¿Se está viendo aquí la diferencia entre corresponsables y participativos? Que esto no es para cargarme los que son participativos, bendito sea, pero sí para distinguirlo, distinguirlo, porque siempre está el espejo de doble o triple aumento funcionando. Eso es cultural, eso forma parte de, Cristina lo explicaría mejor que yo, de la superestructura, o como la queramos llamar, para no utilizar palabras, en fin, muy complicadas, ni conceptos, en la que hemos sido educados todas y todos, ¿no? Bueno, y permanece, muy importante, esta última, permanece la expectativa masculina de servicios a recibir por parte de las mujeres. ¿Qué es una esposa? Pues alguien que me atiende, alguien que depende económica y emocionalmente de mí. Esto es mucho más marcado cuando los roles son muy tradicionales, pero que levante la mano
mujeres que hayan tenido y que tengan un buen sueldo, si no han tenido a veces algún conflicto soterrado o manifiesto en casa porque ganan más económicamente que su marido. ¿De dónde viene? De lo mismo. O que como mínimo han sido sometidas a comparación. Es decir, ¿tú por qué tienes que comparar tu salario con el mío? O tu salario o tus ingresos. Pero en cambio somos sometidas a comparación. Es lo mismo, ¿no? Es decir, está ahí la expectativa de que pese a todo, bien, tú ganes dinero, estés bien situada, pero menos lobos, ¿eh? Que sea un poquito menos, que sea menos que yo, ¿eh? Esto, claro, las vulnerables no pueden vivirlo, ¿eh? ¿Me explico? Pero lo que os estoy explicando, yo creo que en algunas de vosotras tendrá resonancia porque o bien lo vivís o bien conocéis a mujeres que lo están viviendo. Por supuesto, que comprendas mis problemas, que tengas hijos para mí y que me los cuides y sobre todo, que no me sienta obligado a darte eso mismo que yo espero de ti. Es decir, no solo la insolidaridad, la no reciprocidad, ¿vale? Veo risas, pero bueno, las cosas, para eso es esta jornada, hay que decirlas, ¿no? Bueno, entonces, vamos ahora a la interrelación, nuevamente, entre corresponsabilidad y políticas de conciliación. Si lo miramos desde el mundo del trabajo o del empleo, ¿qué vemos en las mujeres? Los horarios son en general más cortos, flexibles, los periodos de permisos prolongados son más utilizados por las mujeres, solo o principalmente por mujeres, y esto no solo es en las vulnerables, sino en tutti quanti, ¿eh? Todo esto ¿a qué contribuye? A aumentar la desigualdad de género, a reforzar la creencia de los y las empresarias en contra de las mujeres trabajadoras, porque dices, claro, luego podemos decir mucho, ¿no? En una entrevista no se puede preguntar, pero tú lo tienes en mente, si tú estás entrevistando, seleccionando a mujeres y te dicen, no tengo apoyo familiar, no tengo tal, dices, ay, Dios mío, ¿cuántos días de permisos? Y quiere decir, no va a estar en el puesto de trabajo, no va a tener posibilidades de desarrollo profesional, etcétera. Es que, bien, y no se modifican, por supuesto, los roles de género tradicionales. Si lo miramos desde el hogar, cuanto más desigualdad o más desigual es la distribución de las tareas y responsabilidades en el hogar, pues por tanto, menos mujeres activas ya sabéis lo que quiere decir, disponibles para el trabajo remunerado, más mujeres en paro, que no quiere decir cobrando el paro, porque se les ha acabado ya la prestación de paro, más mujeres en contratos temporales, por mucha reforma laboral, porque claro, si una mujer en un contrato temporal de ahora de 6 meses empieza, ¿no?, a tener continuamente, porque hace comodín en sus familias, hoy tengo que ir al médico, hoy tengo no sé qué, pues a lo mejor no es la primera persona que se te ocurre renovar en cualquier empresa de cualquier tipo, más brecha salarial y más segregación ocupacional, más, ¿qué quiere decir? Las mujeres más concentradas en los trabajos peor pagados, duros, etc. Las políticas de conciliación trabajo-familia, por tanto, conclusión, no cierran la brecha de género en estratos y contextos donde los roles de género tradicionales están muy arraigados. Eso es un no radical, no la cierran. Y en general, entre mujeres y hombres, en la sociedad en general, tampoco la cierran, pero la atenúan. Pero no lo que antes he explicado, pero se desactivan parcialmente, por el espejismo de la corresponsabilidad. Vamos a ver ahora a todo lo que se puede hacer. Me estoy pasando mucho de tiempo, pues me queda lo más importante. Entonces esto me lo salto. Ya lo leeréis si queréis. Es muy interesante, y voy a las acciones. Propuestas de acciones de política pública. Las he dividido en 3 capítulos.
o en 3 apartados. Acciones mainstreaming, que quiere decir acciones para todo el mundo, mujeres y hombres, incentivos directos a las poblaciones vulnerables e innovación y sensibilización, que esta era la siguiente. Las acciones mainstreaming, que quiere decir para todo el mundo, es el aumento del gasto público radical. Si esto no se hace, no avanzamos. En provisión de servicios de atención a la primerísima infancia, 0 a 3 años, y las ayudas fiscales y monetarias a la crianza de menores. No voy a entrar en la lista de ayudas, pero que se os quede. Pero lo del tema de los servicios 0-3, no solo que se construyan más, que se inviertan más, sino que sean al máximo de gratuidad, o que la barrera económica sea mínima para todo el mundo, importantísimo, fundamental. Reforma horaria, transporte público y teletrabajo, que como antes ha dicho no es teletrabajo toda la vida, sino modelo híbrido. Vamos a los incentivos directos, que yo creo que lo que es muy importante es distinguir los 3 paquetes. Los incentivos directos, ¿qué quiere decir? Que van dirigidos en términos de equidad social a aquellas poblaciones más desfavorecidas, que son las mujeres y las familias vulnerables. Por tanto, aquí, aun cuando sé que está criticada ya antes de haber salido, solo con su sola presentación, la futura reforma Escrivá, ¿no?, del Ministerio de Inmigración y Seguridad Social, va a ser un intento que yo creo que va a ser un logro. ¿Por qué? Porque va a suponer un aumento de la población activa de mujeres y de hombres y de sus oportunidades de empleo, aligerando los requisitos de entrada al mercado de trabajo para el 500.000, es solo 500.000, pero es mucho, de inmigrantes en situación irregular que tenemos en España. Es 500.000, que pueden ser 600.000, porque sabéis lo que quiere decir hacer estimaciones de una población que está sumergida. No es lo mismo que hacer estimaciones de poblaciones que están bien censadas, ¿no? Por tanto, aquí no entran los inmigrantes con permiso de residencia y de trabajo, ¿de acuerdo? Para podernos entender. Pero entonces, en el momento en que, por ejemplo, lo que está planteando, que sé que está muy criticado ya por sectores de inmigración, pero es que a lo mejor en la situación que estamos, permitidme, y no es que me guste, a lo mejor no tenemos suficientes recursos para pintar la casa y a la vez cambiar las persianas. No sé si se entiende. Y a lo mejor solo podemos pintar la casa o cambiar las persianas. Yo lo dejo ahí. Teniendo en cuenta además toda la presión militarista que hay. También lo dejo ahí. Que se va a llevar un montón del gasto público. Pensad eso, en fin, que no son recursos infinitos. Por tanto, el hecho de que, como se está planteando desde el Ministerio, se aligere ya en que en lugar de 3 años para el arraigo social sean 2, el que haya una nueva vía de entrada, que sea el arraigo por formación, que vía formación ocupacional, incluso realizada en España, todo esto va a suponer una entrada al mercado laboral, no solo en trabajos poco cualificados, sino en trabajos de cualificación media. Y esto es urgente para la economía en general, para la economía colectiva, pero a la vez es un incentivo directo a la población vulnerable. ¿Se ve la diferencia? Sí. Y por otra parte, la reducción muy importante de las barreras burocráticas y agilización de las ayudas existentes para familias, pero en general para las más vulnerables. Es decir, el drama del ingreso mínimo vital, el drama de la prestación por hijo menor, toda la interrelación con la tecnología, que sabéis que la brecha digital está... Todos tenemos algún grado de brecha digital, lógicamente, porque cuando yo fui a la escuela, y la mayoría de todos y todas las que estáis aquí, aprendimos con lápiz y papel, ¿no? Pero la brecha digital bestial está concentrada en las más vulnerables. Entre otras cosas, lo hacen todo con el teléfono móvil. Y hay cosas para las que el teléfono móvil, y si no es un teléfono muy sofisticado, no da. ¿Vale? Bien. Sigo con las acciones para la corresponsabilidad, porque aquí hay más, y ya con esto acabamos.
Innovación y sensibilización. Diréis, uy, este es el rollo de siempre. No, no, no es el rollo de siempre en general, de que hay que innovar y sensibilizar. No, especificamos. Esto está en todas las propuestas hechas por Cristina y por mí, en todas las publicaciones nuestras encontraréis no solo el estudio, las propuestas. Promover y aceptar el liderazgo de las mujeres trabajadoras en las empresas. Mirad, esto yo lo he vivido de forma directísima en los hospitales. Cuando hemos estado de gestoras o adscritas a la gestión, en diferentes formas, mujeres líderes en temas de tiempo, hemos organizado el hospital de una manera que colectivamente ha significado una mejora de la productividad y una eficiencia de tiempo. Se pierde muchísimo menos tiempo, que no quiere decir no cuidar a la gente, no. Pero que sepáis que no me baso, no estoy hablando en las nubes, sino en experiencias reales. Por tanto, cuando hay mujeres trabajadoras líderes en las empresas, ponen orden en el uso del tiempo laboral y profesional, porque los hombres principalmente, pero también arrastran a las mujeres en los medios laborales, en las empresas, pierden un montón de tiempo cuando trabajan, remuneradamente, así de clarito. Esto hay montones de estudios en todo el mundo que lo avalan. Fomentar la ciudadanía activa de las mujeres. Me diréis, esto no suena, pero ya veremos cómo. ¿Cómo? Cristina y yo proponemos que dejéis de llamar, lo digo en plan provocativo ahora, pero para que se entienda, nada de seminarios de género, nada de todo esto, si fuera posible, sino irte a la vida diaria, Es decir, el tiempo para la vida diaria. El mantra que nosotras repetimos es: la vida diaria es la vida que tenemos. La vida diaria es la vida que tenemos. ¿Por qué? Porque todos, para salirnos de esta situación precaria de tiempo en que vivimos, tendemos a pensar, pues eso, cuando hagamos las vacaciones, cuando tengamos una fiesta familiar, y las mujeres vulnerables hacen lo mismo. Empiezan por lo bueno, cuando nos empiezan explicando cuando 3 veces al año, como mucho, se ven la familia toda junta. Y nos sabe muy mal, las tenemos que decepcionar, las dejamos hablar naturalmente, pero les decimos, no, pero es que mire, lo que estamos preguntando es el día a día, no las cosas excepcionales. Todos nos refugiamos, ¿no?, en lo excepcional. Por tanto, si esos seminarios, ¿no?, talleres, el nombre que les pongamos, se articulan en torno a la vida diaria, sale petróleo. Producir, compartir, intercambiar ideas factibles, y ahí sale lo de las ideas factibles, que lo que no se le ocurra a una mujer se le ocurra a otra, para no repetir en la vida familiar todos los modelos de género tradicionales. Y me diréis, bueno, ¿y las mujeres que te dicen no tengo tiempo para nada, yo no sé cómo montármelo? Pues, ¿qué es lo que hacemos? Ya tenemos un mínimo fijado que les decimos, mire, no la vamos a engañar, no le vamos a decir que deje 10 minutos para usted, que oiga, se encierra en el cuarto de baño y por lo menos se ducha tranquila. Esto no lo vamos a discutir si usted lo quiere hacer, pero mire, le proponemos un ejercicio, y es que una vez a la semana, imaginaros el mínimo, una vez a la semana, 1 hora, haga que sea siempre el mismo día, porque si no ya estamos, la empezará a cambiar y desaparecerá la hora. 1 hora, la que usted mejor le vaya, la que sepa que va a tener, lógicamente, menos interferencias. Desconecte el teléfono, da igual a lo que se dedique, se vaya a la peluquería, se vaya a dar una vuelta, pero no la localizan en su familia. Y si la prueba sale bien, fíjese, genial, pero si sale mal, también usted se habrá dado cuenta de muchas cosas. Si sale mal, si sale a medias. Es decir, que se pueden, a lo que voy, es que se pueden hacer muchas más propuestas factibles para mujeres con vaya, 0 tiempo de las que nos parecen. Que nada de que es un terreno que simplemente son víctimas y que no van a poder cambiar. Fuera esa etiqueta. Y todo el tema en el que además estamos muy conectados con los bancos del tiempo, salud y familia,
de potenciar a escala de barrio iniciativas comunitarias que faciliten el reencontrar tiempo. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, si tú tienes actividades lentas es otro concepto, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Actividades que no son acelerables, que si las aceleras las fastidias. Eso es el concepto de actividad lenta, no el de ir despacito porque yo quiero, ¿eh? Claro, si tú estás cocinando, pues según qué platos y según, ¿no? Si los intentas hacer más rápido, simplemente haces una desgracia, ¿no? Destrozas el plato. Igualmente, si dices voy de caminata, es diferente que ir corriendo, ¿no? Es diferente bueno, no hace falta. Una vez entendido el concepto de lento, entonces esas actividades, si tú las colocas y las promueves, no desde el gobierno, aunque el gobierno te las financie, el gobierno local, pero las están promoviendo organizaciones de vecinos o comunidades como los bancos del tiempo, pues naturalmente se enganchan muchísimas más mujeres del barrio, vulnerables y no vulnerables, pero fundamentalmente vulnerables. Y para acabar, la producción cultural de relatos, sí señoras. Es decir, ¿por qué las mujeres vulnerables y las mujeres en general, pero dado que estamos hablando y incidiendo sobre las más vulnerables, son invisibles? Porque no hay relatos, nuevamente se tiene que visibilizar, pero no solo en términos de víctimas, sino en términos de las vidas reales, de lo que les ocurre, y por tanto relatos que valoren y visibilicen las experiencias. Porque además aprenden, son muy listas. Yo siempre es que tengo que reivindicarlas. Las tenemos que reivindicar, la de cantidad de cosas que en un taller de 3 horas justas, porque tienen que salir corriendo, se les ocurren. Cuando, ¿no? Simplemente es como si dieras a una aspita de gas. ¿Bien? Bueno, no os como más tiempo, acabo con palabras para la igualdad, en que ya simplemente es festina lente, apresurarse despacio, además de todas las demás, y si las mujeres cambiamos los tiempos, el mundo cambia. No hay que esperar a que el mundo cambie para cambiar nosotras. Muchísimas gracias por vuestra atención.